En la clase pasada vimos cómo encender un LED con un botón pulsador por medio de las entradas y salidas digitales. En esta ocasión hablaremos acerca de las entradas analógicas. Es importante recordar que estas entradas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de voltaje. Por ejemplo, en los automóviles tenemos sensores que adquieren lecturas desde los 0 a 5 voltios y dependiendo de su valor resistivo disparan una señal hacia la EQ para que ésta haga algo. En esta clase vamos a hacer justo eso. Realizaremos un pequeño circuito el cual simulará ser un sensor y por medio de nuestra placa Arduino adquiriremos la lectura de ese voltaje. Vamos a suponer que tenemos un sensor MAP. Este sensor es capaz de medir la presión de aire. Funciona al detectar la presión del múltiple de admisión luego de que el aire pasa por el cuerpo de aceleración. Con esta señal, la EQ calcula el volumen de aire en la admisión con una fórmula que determina la relación entre la presión del colector y las revoluciones por minuto o velocidad del motor. El sensor MAP contiene cristales de silicio que varían su resistencia eléctrica a medida que se someten a la presión del vacío en el múltiple de admisión. En la imagen de la derecha podemos ver un ejemplo de un sensor MAP. Este tiene 3 pines. El de arriba o pin número 1 va conectado al polo negativo de la fuente de alimentación. El pin número 2 es en donde se adquiere la medición para disparar la señal. Y el pin número 3 va conectado a los 5 voltios. Entonces, para simular el funcionamiento del sensor MAP, necesitamos realizar un circuito. Dicho circuito es conocido como divisor de voltaje. Por medio de un divisor de voltaje, convertiremos los 5 voltios a un voltaje más pequeño. Para ello, usaremos dos resistencias en serie y un voltaje de entrada. En este caso, nuestro voltaje de entrada será de 5 voltios y el nodo entre la resistencia 1 y la resistencia 2 será nuestro voltaje de salida. Como resistencia número 1 utilizaré una resistencia de un valor de 1 kilo ohm y como resistencia 2 utilizaré una resistencia variable que es también conocida como potenciómetro de 5 kilo ohms. Aquí en Freaksync ya tengo armado mi circuito. Como pueden ver, aquí tengo, de este lado tengo mi fuente de 5 voltios. La terminal negativa la estoy conectando al GND de la placa Arduino y el positivo estoy tomando el voltaje por medio de este cable que está aquí. Le estoy haciendo llegar los 5 voltios a mi resistencia de 1 kilo y después se la estoy haciendo llegar a mi resistencia variable. Del otro lado de mi resistencia variable tengo una conexión a negativo y la terminal del medio del potenciómetro la estamos conectando a nuestra placa Arduino en el pin analógico A0. Como podrán ver, tengo conectado de este lado lo que es un multímetro. Está conectado en el mismo nodo de donde estamos obteniendo la lectura analógica. Y la terminal negativa, al igual que la placa Arduino, está conectada junto con el negativo de la batería. Entonces, cuando nosotros hagamos variar nuestro potenciómetro, vamos a visualizar cuánto voltaje tenemos en este nodo. Por otra parte, también tenemos conectado un LED a nuestro pin digital número 13, al igual que la clase pasada, pero esta vez lo utilizaremos para que cuando tengamos una lectura de voltaje de 2.5 o superior a 2.5, escribiremos en nuestro pin digital número 13 un valor en alto, es decir, high, para que nuestro LED encienda. Y mientras el voltaje aquí sea menor a 2.5, el LED permanecerá apagado. Y por último, este es el diagrama de conexiones. Si tienen alguna duda, pueden pausar el video en este punto. Recordemos que no estamos conectando los 5 voltios de la fuente a la placa Arduino debido a que estamos alimentándola por medio de un cable USB. Bueno, ahora pasaremos a nuestro diagrama de flujo. Comenzaremos con la declaración de variables. Estas variables nos servirán
para almacenar tanto datos de entrada como de salida. Después, en el setup realizaremos la configuración. Luego, en el loop realizaremos la lógica de programación. Primero, tenemos que preguntarnos si el voltaje es igual o mayor a 2.5. Entonces, si esto es verdadero, el LED va a encender. Si no es verdadero, el LED permanecerá apagado. Voy a abrir un nuevo archivo en Arduino para comenzar a escribir el código. Como ya se dijo, empezaremos con la declaración de variables. Primero necesitaremos una variable de tipo entero para indicar en qué pin estamos obteniendo nuestra lectura. Yo la he llamado sensor y le estoy asignando el valor analógico A0. Por otra parte, también necesitaremos una variable en donde alojaremos nuestro LED. Yo lo he hecho en el pin digital número 13. También necesitaremos una variable para almacenar la lectura de voltaje, pero no podemos utilizar el tipo de dato in porque no sería lo correcto. Recordemos que in solo almacena números enteros y las lecturas analógicas pueden contener valores con punto decimal. Para ello ocuparemos el tipo de dato float. Yo la llamaré valor. Inicialmente comenzará en 0. Ahora vamos a pasar al setup. Como ustedes saben, aquí realizamos la configuración de entradas y salidas, pero para el caso de nuestra variable analógica sensor no es necesario declararlo como entrada. Por lo tanto, solo haremos la configuración para el LED. Entonces escribimos pin mode, paréntesis, LED, coma, en mayúsculas, output. Punto y coma. Y también inicializaremos la comunicación serial de la siguiente manera, escribiendo serial.begin. Serial.begin se utiliza para la comunicación entre la placa Arduino y una computadora u otros dispositivos. En este caso, lo utilizaremos para visualizar los datos obtenidos por medio del monitor serie. Este funcionará una vez que la placa Arduino esté conectada a su computadora. Y debemos pasarle la velocidad en bits por segundo, es decir, en baudios. Para la transmisión de datos en serie podemos utilizar un valor de 9600. Y esto es todo lo que haríamos en el setup. Ahora vamos al while loop. Comenzaremos realizando la lectura analógica a nuestro sensor por medio de la función analogRead y le pasamos el nombre de nuestra variable sensor. De este modo ya estamos obteniendo la lectura analógica de nuestro sensor o de nuestro pin analógico A0. Ahora necesitamos almacenar la lectura en nuestra variable valor. De este modo sabremos cuál es el valor de cada lectura ejecutada en el loop. Vamos a mandar a traer un método de serial para que podamos visualizar por medio del monitor serie el valor de cada lectura. Para ello escribimos serial.print y entre paréntesis le pasamos la variable valor. Compilamos, guardamos el archivo, yo le pondré clase 4 y conectaremos nuestra placa Arduino y le subiremos el código. Una vez subido, iremos a herramientas y abriremos el monitor serie. Como podrán ver, me aparecen aquí unos números, pero no se puede distinguir porque no he puesto yo un salto de línea. Entonces cada vez que el loop está haciendo el ciclo,
los está escribiendo seguidamente. Para que nosotros podamos visualizar bien o para hacer ese salto de línea, escribiré aquí después de print ln y le diré también que espere medio segundo para que la lectura no sea tan rápida. Le subiremos el código de nuevo, volvemos a abrir monitor serie y como pueden ver me está arrojando 1023. Yo voy a girar mi potenciómetro, lo estoy girando justo ahora y el valor disminuye cada vez más hasta que ya no puedo girar más mi potenciómetro y llega a 0. Entonces mi valor mínimo es 0 y mi valor máximo son 1023. Estos números son el total de niveles digitales de resolución que nuestra placa Arduino dispone, es decir, son 10 bits de resolución. Sabiendo esto, podemos establecer una relación entre el voltaje adquirido y los niveles digitales de resolución, en donde 5 voltios son los 1023 y 0 voltios corresponderá a 0. Bueno, entonces voy a poner un comentario aquí lo que vamos a hacer. Estableceremos la relación de 0 a 1023 a 0 a 5. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la función map. Su sintaxis es la siguiente. Dentro de los paréntesis le pasaremos el valor a mapear, es decir, le diremos que mapee nuestro sensor. Luego le pasaremos el mínimo valor actual, el cual es 0. Después le pasamos el máximo valor actual. Escribiremos el mínimo valor al cual vamos a establecer la relación y el máximo, que será 5. Punto y coma. Y ahora vamos a almacenar lo que nos devuelva esta función dentro de una variable de tipo flotante llamada voltaje. De este modo nosotros ya estamos almacenando la lectura entre 0 y 5 voltios. Ahora que ya hemos realizado la proporción de voltaje, voy a proceder a comentar estas líneas de código. Ahorita ya no nos van a servir. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Vamos a leer nuestro sensor, pero ahora en vez de pasarle la variable sensor, le vamos a pasar la variable ya mapeada, la cual es voltaje. Y de igual manera vamos a guardarlo dentro de nuestra variable valor. Le diremos que espere medio segundo o 500 milisegundos y que imprima serial.print ln, que imprima nuestra variable valor. Y bueno, por esta ocasión vamos a dejarlo hasta aquí. En la siguiente clase veremos la parte restante del código. Esto con la finalidad de que el video no quede tan extenso y sea algo tedioso verlo completo. Nos vemos en la siguiente.